Buenas tardes o buenos días, según sea el caso, estimados alumnos. Vamos a comenzar, ¿no?, lo que debíamos haber hecho el sábado pasado con respecto, ¿no?, al tema de toxicología. Vamos a ver rápidamente, ¿no?, un breve repaso, ¿no?, de lo que con algunos de ustedes de repente vimos algo al respecto. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no?, lo relacionado, ¿no?, al tema de toxicología. Pero para comenzar, entonces vamos a ver lo siguiente, entonces. Ustedes saben que ahora tenemos un problema, ¿no?, con respecto, ¿no?, a este alimento, ¿no?, pura vida, ¿no?, delicia nutritiva, ¿no?, fuente de calcio, fósforo, vitamina A y D. Entonces, como nosotros sabemos, ¿no?, hay un problema, ¿no?, que se ha instaurado, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, indicando, ¿no?, que es un derivado, ¿no?, de yeso, ¿no?, que es tóxico, mucha información, pero al final no se sabe qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces. Este producto entonces tiene, ¿no?, como podemos ver en su rotulado, dice leche evaporada parcialmente descremada, leche parcialmente descremada, suero de mantequilla, lecitina, emulsificantes, ¿no? El gran problema, ¿no?, para este tipo de producto, ¿no?, que tiene, ¿no?, aparte de lo que está puesto ahí, ¿no?, aditivo E407, que son los carragenanos, ¿no?, aditivo 471, que son mono y diglicéridos de ácidos grasos, aditivo 322, lecitina, aditivo E339, que es ortofosfato de sodio, y el aditivo 160B, que es el anatato, la vixina, ¿no? Entonces, son normalmente, ¿no es así?, aditivos, ¿no?, dentro de este producto. Sigamos. Entonces, el gran problema para este producto no fue del punto de vista de seguridad, toxicidad, ¿no?, que me están vendiendo, ¿no?, un producto Bamba. El gran problema de acá fue, en este caso, ¿no?, que la rotulación, el rótulo, cómo fue sacado su registro sanitario. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos acá, ¿no es así?, el fundamento de derecho, ¿no es así?, con respecto, ¿no?, a este producto. Entonces, dice, ¿no?, la legislación, ¿no?, en Panamá: los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto con el que producto de que se trate pueda confundirse. En otras palabras, es muy importante, no es así, el rótulo y lo que se declara, para que no haya confusión. Entonces, los registros hechos habla pura vida, alimento lácteo evaporado modificado. Pura vida, nutritiva, alimento lácteo evaporado modificado. Entonces, había dos tipos de registro, ¿no?, el A73628 y el A71891. ¿Qué cosa resolvió, ¿no?, en este caso, ¿no?, el ente regulador de Panamá? Artículo 1. Deshabilitar los siguientes productos por no cumplir con la norma Codex estándar del año 85, norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, hasta tanto dichos productos se adecúen a las normas establecidas. Y ahí están, ¿no? Entonces dice, fundamento de hecho, decreto ley 11 de 22 de febrero del año 2006, norma Codex estándar, norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, decreto 251 del 13 de junio del año 62, decreto 229 del 16 de junio del año 69. Entonces, acá el producto tuvo un problema, no desde el punto de vista tóxico, el punto de vista de etiquetado, ¿no? El etiquetado estaba completo. Y acá lo único que le han dicho, ¿no?, a la empresa es, ¿no?, que tranquilamente queda retirado hasta, ¿no?, que dichos productos se adecúen a las normas establecidas. Entonces, hay una cuestión que es importante acá, que es la normatividad. Entonces, siempre que hablamos de toxicidad, también tenemos que ver que hay una normatividad. También está el Códex Alimentario a nivel internacional, que me indica, ¿no?, la concentración para muchos, ¿no?, de los componentes. Es así que hemos visto, ¿no?, en la lámina anterior, en lo referente a los aditivos. Entonces, se habló también, como ustedes saben, en la entrevista, ¿no?, a los encargados de ASPEC o al encargado de ASPEC, que indicaba, ¿no?, con respecto al componente E407, que son las carrageninas, ¿no?, que tienen, por supuesto que los productos tienen carragenina, está en el Códex, ¿no?, alimentario. Acá podemos ver, este es el Códex alimentario, y tenemos, ¿no es así?, en lo que es el alistado general, ¿no?, de aditivos alimentarios estándar, ¿no?, que fue adoptado en el año 95 y está en este caso, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no es así?, hasta el 2016. Entonces, ¿qué cosa nos dice el Códex Alimentario? Primero, hagamos una memoria. Según ASPEC habían dicho, ¿no?, que está prohibido la carragenina, que produce daño, etcétera, etcétera. Entonces, se genera una alarma
pero la alarma no podemos hablarla porque hablamos, sino tenemos que ver en función de qué cosa dicen las reglamentaciones con respecto a los componentes. Hay investigaciones que dicen, ¿no?, que son tóxicas, ¿no?, pero para ciertas concentraciones, ¿no es así? Pero el códex, como vamos a ver, no habla mucho de concentraciones, como vamos a ver, y hay que ver. Ahora, si queremos hacer algo en nuestro país, primero hay que hacer análisis, y en función de los análisis generamos una normatividad. Entonces, acá vemos las definiciones que están tomadas del Códex Alimentario, como definiciones como aditivo alimentario, ¿qué es, no? Son sustancias que normalmente no son consumidas, ¿no?, como alimento, ¿no es así? Y que normalmente son no utilizadas, ¿no es así?, como ingredientes, ¿no?, en alimentos, ¿no? No tienen un valor nutritivo, ¿no? Y tampoco no hay una adición intencional, ¿no? Principalmente, ¿no?, la adición es desde el punto de vista de tecnología, ¿no?, que quiere, de repente queremos dar características organolépticas, ¿no?, de un sabor salado, dulce, queremos darle de repente un color, ¿no?, una textura, ¿no? Entonces, los propósitos para estos aditivos es la parte de manufactura, mejorar los procesos, puedo tranquilamente ponerle algunos compuestos, ¿no?, como lubricantes, ¿no?, para que pueda correr si son polvos, ¿no? Pueden ayudarme para el tratamiento, para ayudar al empaque, el tipo de empacado, que me ayuden tranquilamente para mejorar, ¿no?, la parte, ¿no?, del transporte, ¿no?, su almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser de una manera no directa o indirectamente que pueden ayudar, ¿no?, al producto. Entonces, eso es lo que me indica en este caso, ¿no?, lo que es los aditivos alimentarios. Entonces, también hay lo que es la ingesta diaria alimentaria, que es el ADI. El ADI es un estimado, ¿no es cierto?, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, para ver la cantidad de alimento, en este caso de aditivo alimentario, expresado, ¿no?, como, ¿no?, la cantidad que puede ser ingerida, ¿no?, por el cuerpo, ¿no?, en función del peso corporal, ¿no es así? De tal manera, ¿no es así?, que disminuya el riesgo desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, ¿no?, ustedes saben que consumimos mucho chicha morada. Entonces la chicha morada es un aditivo, ¿no? Por ejemplo, y los japoneses han hecho un estudio, ¿no?, de ADI, ¿no?, o en este caso, ¿no?, de ingesta diaria aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos aditivos alimentarios, en este caso, ¿no?, la chicha morada como colorante, está puesto como este color medio, ¿no?, morado, medio púrpura, ¿no?, en algunos alimentos. Entonces se tuvo que hacer la investigación y tranquilamente encontraron, ¿no?, que no era tóxico. Luego también podemos tener en este caso, ¿no?, ingesta, ¿no?, alimentaria, ¿no?, diaria, no específica, ¿no? Es en términos no aplicable a sustancias alimentarias, ¿no?, de baja toxicidad, ¿no? Pero que de una manera u otra pueden ser, ¿no? Tenemos datos químicos, bioquímicos, toxicológicos, ¿no?, que me pueden dar, ¿no? También es importante, ¿no?, de una manera u otra ver las opiniones, ¿no?, de los entes internacionales. Luego hay nivel mínimo de uso, perdón, nivel máximo de uso de un aditivo, en otras palabras, ¿no?, es la concentración máxima en la cual puede estar en dicho alimento. En este caso se expresa, ¿no?, en miligramos de aditivo por cada kilogramo, ¿no?, de alimento. Entonces, el máximo, ¿no?, de nivel de uso, ¿no?, usualmente no corresponde, ¿no?, al óptimo recomendado, ¿no?, porque en el final, ¿no?, dentro de lo que son las buenas prácticas de manufactura, es decir, tú lo usas y de repente necesitas un poco más para, desde el punto de vista tecnológico, pero no puedes pasarte esa cantidad. Y luego está lo que son las GMP, que son las Good Manufacturing Practice, que son las buenas prácticas de manufactura. Lo que tratan de buscar es tratar, ¿no?, de que en los procesos de manufactura no haya contaminación cruzada, el operador no se contamine y no tengamos problemas en los diferentes procesos de manufactura. Por eso es importante para las buenas prácticas de manufactura, calidad de materias primas, ¿no?, validación de los procesos, técnicas analíticas validadas, capacitación del personal, ¿no?, instalaciones adecuadas, higiene y sanitización, entre otras. Entonces, cuando acá en la norma del Códex habla de GMP, o que está regulado en función de las buenas prácticas de manufactura, ¿no?, se refiere principalmente a la cantidad de aditivo, ¿no?, en la cual se adiciona al alimento, ¿no?, en los límites, ¿no?, así, lo menos posible necesario, ¿no?, para que tranquilamente no pueda cumplir, ¿no?, su efecto, ¿no?, dentro de la formulación. También es la cantidad de aditivo necesario o componente del alimento que resulta ser usado para el proceso de manufactura, proceso de empaque, es decir, aquella sustancia que me ayuda, ¿no es así?, a mejorar, ¿no?, las propiedades del alimento, ¿no? Entonces, bajo ese principio, entonces, analizamos entonces. Acá tenemos entonces la famosa carregenina, ¿no?, que en este caso es el aditivo 407. Como ustedes pueden ver, hablan de leche fermentadas, no es así, no tratadas con calor en el primer punto, y ponen máximo nivel GMP, ¿no es así? Ponen una nota y fue adoptado, ¿no?, en el año 2015.
Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Hablan de crema pasteurizada, ¿no es así? Hablan, ¿no es así?, de cremas UHT, ¿no? Que es un proceso. Hablan de vegetales fermentados, ¿no es así? Aditivos de pastas secas, ¿no? Y otros productos adicionales. Entonces, vemos acá todo un listado de que habla de GMP. Entonces, ¿qué indicaría eso? Que estos alimentos, dependiendo de qué cosa, las buenas prácticas de manufactura. Entonces va a depender, ¿no?, de la empresa, la cantidad que le ponga. Ahora, pero si ustedes pueden ver en la parte inferior de esta siguiente lámina, ¿no?, en el punto 13.11, 13.12 y 13.13, acá sí hay no máximos límites, que son 300 miligramos por kilogramo, que fue estipulado en el 2016, y esto principalmente formulaciones de infantes. Entonces, cuando hablamos de fórmulas infantiles, ya las fórmulas infantiles son, entonces no debe haber qué cosa, carragenina más de 300 miligramos por kilogramo. Entonces, también hay formulados médicos especiales para infantes que puede ir hasta 1000 miligramos, o en este caso 1 gramo de carragenina por cada kilogramo de producto, que también fue estipulado en el 2016. Y luego tenemos otro tipo de fórmulas, ¿no es así?, que tratan, ¿no es así?, un poco para elevar o levantar, ¿no es así?, ¿cierto? Entonces, entonces, en algunos casos es 300 miligramos por kilogramo y otro es 1000 miligramos por kilogramo. Y las demás son, como ustedes pueden ver, GMP. Entonces, tenemos en este caso 3 casos en la cual sí nos dice cuál es el nivel máximo, y los demás no. Ahora, si esto es lo que nos indica el Códex Alimentario a nivel internacional. Si nuestro país quisiera ver, porque va a depender de nuestra población, queremos mejorar nuestros estándares de calidad, entonces tendríamos que analizar, ¿no?, es decir, cuál es la concentración de carragenina en los alimentos, desde el punto de vista, ¿no?, pediátrico, desde el punto de vista del consumo de los niños, y ver tranquilamente con investigaciones, ¿no?, y poder hacer un ajuste. Entonces podemos plantear nosotros también especificaciones para nuestra población, haciendo la justificación del caso, ¿no? Pero mientras tanto, como ustedes pueden ver, ¿no?, este compuesto, ¿no?, va a ser utilizado, ¿no?, por la industria, dependiendo en este caso, ¿no?, de sus procesos de manufactura, dependiendo de las GMP, la Good Manufacturing Practice. Entonces, como podemos ver entonces, ¿qué podemos indicar? Que desde el punto de vista toxicológico, ¿no?, tenemos que ver la parte de seguridad, inocuidad. No podemos generar falsas alarmas, ¿no?, porque se dice o se queda entredicho. Entonces, en el caso de la leche, podemos ver que es un problema desde el punto de vista de rotulado. Y en el caso de la carragenina que se mencionó también ahí, el problema está, ¿no?, en que no tenemos como país una especificación, no tenemos estudios, ¿no?, que relacionen. Hay algunos estudios que han hecho, pero mientras tanto, nos seguimos en función de las regulaciones nacionales. Ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que Panamá no ha reclamado por las carrageninas, ¿no? No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque está reglamentario. ¿Qué cosa ha reclamado? Un problema de rótulo. Entrando ya al tema, entonces vemos que la parte de toxicología y farmacología no tienen un tronco común, ¿no? Y mucho tiene que ver, ¿no?, el punto de vista, ¿no?, antiguamente en las culturas, ¿no?, el punto de vista de las plantas o los productos. Entonces, vemos que modernamente, ¿no?, toda la parte de farmacología la relacionamos, ¿qué cosa? A productos de consumo humano, por ejemplo, ¿no? Si ese alimento ya tiene propiedades farmacológicas, ya entraría ya como un medicamento, es lo que conocemos como nutracéutico. Para el caso de ahora, ¿no?, de estos tipos de alimentos, ¿no es así? Lo vemos desde el punto de vista de toxicología y cosas, sus aditivos. Pero antiguamente, ¿no es así?, en las culturas primitivas, ¿qué cosas usaban? Plantas, ¿no? Entonces trataban de separar las plantas, ¿no?, alimenticias de las plantas tóxicas o de plantas curativas, pero siempre se trataba de ver, ¿no?, la parte tóxica. Entonces el conocimiento de estas plantas, ¿no?, causan algunos efectos deleterios, ¿no?, y algunas otras no tienen un aprovechamiento adecuado también por el hombre. Por ejemplo, tenemos en el caso de la quinoa, ¿no? La quinoa no está nutritiva, pero para utilizarlo, primero hay que lavarlo, sacarle tranquilamente todas las saponinas que son tóxicas, ¿no?, que son pueden producir, ¿no?, la parte de hemólisis. Entonces, lavado bien, no vamos a tener problemas. Si se consume una quinoa, ¿no?, sin lavar, podemos tener problemas. Igualito pasa, ¿no?, con el chocho, ¿no? ¿No? El lupinus, ¿no?, que también es otro que tiene que ponerse, ¿no?, así el fruto, tenemos que ponerlo tranquilamente, ¿no?, que son, ¿no?, ponerlo en el río para que se haga el lavado. Se lava y consumir. Entonces, esas son cuestiones tradicionales. Conocemos que algunas plantas, algunos, ¿no?, alimentos pueden ser donde necesita un pretratamiento. Esa es una cuestión. Ahora, el tratamiento puede ser lavado, o el tratamiento puede ser por calor, entonces de que de una manera u otra. O de repente también si consumo un fruto, en este caso verde o inmaduro, puede ser que
tóxicos. Entonces, todo esto es una cuestión cultural aprendiendo, ¿no?, en el transcurrir del tiempo. La palabra tóxica en el vocablo toxicón, ¿no?, que proviene del griego, ¿no?, que significa flecha, ¿no? Entonces, el estudio de la toxicología es muy antigua, ¿no?, desde el 1500 antes de Cristo, ya venenos animales, de metales, unas plantas, ¿no? Por ejemplo, como el caso del cónico, ¿no?, el opio, ¿no? Y fue Dioscórides, ya no, quien elabora la primera clasificación conocida de acuerdo a su origen, ¿no? Plantas, minerales. Entonces vemos entonces, nuevamente, ¿no?, ya no hablamos mucho, hablamos tranquilamente de extractos. En el caso de los animales, ¿no es así? Podemos hablar de toxinas, por ejemplo, en el caso de marinas. En el caso de minerales, ¿no?, son los famosos metales pesados, ¿no? Pero ahora, ¿no?, con la revolución de la química, podemos tener, ¿no?, los famosos aditivos, ¿no? Entonces habría que aumentarle acá, ¿no?, productos de síntesis, ¿no?, o productos, ¿no es así?, que en la edad moderna nos ayudan a los procesos productivos, ¿no? Como son, ¿no?, los edulcorantes, saborizantes, lubricantes, ¿no?, aglutinantes, dispersantes, ¿no?, que algunos son naturales y algunos otros son sintéticos. ¿Cuál es el gran problema? Los sintéticos. ¿Qué más? Entonces, en esta definición también destaca varios hechos, ¿no? Primero, hay que ver la naturaleza química de los tóxicos, ¿no? Naturaleza, ¿no?, orgánico o natural, semisíntesis o de síntesis, ¿no? Hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI, mucho de ellos es de síntesis. También hay que ver, ¿no?, la relación dosis-tiempo-respuesta, o sea, ¿qué dosis ha sido? Entonces hemos visto, ¿no?, se habla en el caso de la E407, ¿no?, en cuanto a la dosis, ¿no? ¿Cuánta dosis debe tener, ¿no?, ese producto y cuánta es la dosis que el señor va a consumir? Por ejemplo, si me dicen, ¿no?, que hay 300 miligramos por cada kilogramo, ¿no?, de producto. Imaginemos que yo voy a consumir 100 gramos de producto, por así decirlo, en una papilla, en una mazamorra. Entonces, como es la décima parte, estaría consumiendo ¿cuánto? 30 miligramos. Y si el peso, ¿no?, de la persona, por ejemplo, estamos hablando de un niño, ¿no?, que más o menos pese, que le digo, ¿no?, imaginémonos 20 kilos. Entonces, tendríamos, ¿no?, los 30 miligramos entre 20 kilos, tendríamos en este caso, ¿no?, 30 entre 20, sería 3 entre 2, sería 1,5, ¿no?, miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Eso sería, ¿no?, la dosis. Ahora, esa dosis hay que ver en función del tiempo. Si va a aplicarse solamente una vez, se va a ver 2 veces, va a tomarlo 2 veces, va a hacerlo entre una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y sobre eso vamos a ver una respuesta. Por supuesto, si estamos hablando en este caso de un aditivo, ese aditivo debe ser inocuo. Si estamos hablando, por ejemplo, si esa sustancia es un alimento, debe incrementar tranquilamente, ¿no?, la masa, ¿no? Como es un alimento, puede incrementar, ¿no?, así el peso corporal, de repente. Y si estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de un medicamento, ¿no?, del punto de vista farmacológico, tenemos que ver una actividad terapéutica. Entonces, siempre hay una respuesta, ¿no? Y si la respuesta estamos hablando del punto de vista tóxico, hay que ver cuán selectiva puede ser esa toxicidad. Puede ser tranquilamente un daño que puede producir a nivel renal, ¿no?, como vamos a ver a nivel cardíaco, ¿no?, a nivel intestinal, ¿no?, etcétera. Entonces, venenos también se definen de manera semejante, solo que su origen es botánico o a partir de secreciones de ciertos animales, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, como se dice, ¿no?, cuando hablamos de venenos animales, está muy referido, ¿no?, cuando hablamos del término venenos, más está referido a todo lo que son animales. Entonces, en esta toxicología moderna, en el avance, ¿no?, de la ciencia, ¿no?, hay 3 paradigmas importantes, lo que planteó Paracelso, lo que planteó Claude Bernard y lo que planteó, ¿no?, Orfila, ¿no? Paracelso planteó precisamente que toda sustancia es tóxica, ¿no? Entonces, todo lo que sea extraño al organismo va a ser tóxico, ¿no? Entonces eso es lo que se dijo inicialmente. Claude Bernard, ¿no es así?, planteó, ¿no?, posteriormente, ¿no?, la parte, ¿no?, de la toxicología experimental. Hay que experimentar, ¿no?, hay que ver los efectos. O sea, está bien, es importante, ¿no?, la dosis, ¿no es así? Pero tranquilamente es importante también, ¿no?, en este caso, ¿no?, la parte experimental. Y Orfila y habla, ¿no?, del tiempo, la frecuencia, ¿no?, de uso. Entonces, Paracelso, en la Edad Media estableció, ¿no?, el concepto de dosis, ¿no? La dosis, ¿no?, es la que puede causar muerte, ¿no? A mayor dosis, mayor mortalidad, ¿no? Entonces, eso es una variante interesante, ¿no? Entonces, y lo resumió en dosis sola fácil
veneno es, ¿no? No solamente la dosis hace que una sustancia sea tóxica una con respecto a la otra. Ya en el siglo XIX, Claude Bernard, ¿no es así?, comienza, ¿no?, a introducir, ¿no?, el método científico en toxicología y comienza a estudiar, ¿no es así?, por ejemplo, los efectos del curare, ¿no? El curare, ¿no?, era el veneno ¿no?, de los indígenas amazónicos, por los portugueses fue llevado, ¿no es así?, ¿no?, a Francia para poder trabajarlo, ¿no? Y normalmente se hace el estudio precisamente de la neurofisiología, entonces ya comienza a trabajarse en la psique cosa, todo lo que es la toxicología experimental. Y el padre de la toxicología moderna, ¿no?, también llamado como Mateo Buenaventura Orfila, plantea, ¿no?, otras cosas, ¿no? Plantea aspectos de patológicos y forenses de las intoxicaciones, retoma los conceptos de Paracelso y ve también la forma de identificarlos todos. O sea, no solamente decir la dosis, pero la pregunta es tratar de identificar, ¿no?, en la escena del crimen, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Fue una sustancia amoniacal, arsenical? ¿Fue tranquilamente un veneno de animales? ¿Qué tipo de veneno? También trató de cuantificar, ¿no? O sea, cuánto fue desde el punto de vista legal forense, ¿no?, en diferentes muestras biológicas, ¿no? De tal manera que tratar de relacionar ¿no?, una relación dosis-efecto. Si bien es cierto, Paracelso planteó, ¿no?, la dosis, ¿no? En este caso, Orfila trató de plantear cuánto es esa dosis máxima o mínima para poder ver ese efecto tóxico como tal. Porque si hablamos ya del punto de vista forense, podemos ver un problema de envenenamiento, ¿no?, a través, ¿no?, del tiempo. Las implicaciones entonces de todo esto llegó, ¿no?, al desarrollo del punto de vista clínico y tranquilamente a todo lo que conocemos hoy como las ciencias forenses como tal, ¿no?, y que tiene una vigencia hasta nuestra actualidad, ¿no? Orfila también reconoció que la toxicología en sus principios emanó de la farmacología, ¿no?, y en el transcurso de los siglos adquirió características propias para ser una ciencia independiente. Siempre, ¿no?, toxicología y farmacología andaban, ¿no?, como hermanos, pero posteriormente, ¿no?, con el desarrollo de la ciencia, la toxicología ya se ha ido separada, porque la toxicología no solamente se ve desde el punto de vista del medicamento, cualquier sustancia, podemos hablar cosméticos, que no ve la farmacología, podemos ver tranquilamente toxicología industrial, que tranquilamente, ¿no?, por diferentes compuestos utilizados en la industria, por ejemplo, ¿no?, de la elaboración, ¿no?, de agroquímicos, por ejemplo, en la elaboración, ¿no?, de algunos, de baterías, ¿no? Entonces todo esto puede tranquilamente generar efectos tóxicos. Entonces, también Orfila, ¿no?, se adelantó bastante, ¿no?, a estos estudios de efectos adversos causados por medicamentos, se extiende a otros agentes químicos, disolventes orgánicos, vapores, gases, humo, metaloides. Entonces, con Orfila se ve el desarrollo precisamente de lo que conocemos ahora como toxicología industrial y que está relacionado con lo que es seguridad ocupacional. Hoy en día, ¿no?, se hacen evaluaciones de la presencia, ¿no?, de calidad del aire, desde el punto de vista, ¿no?, de sustancias tóxicas, no solamente desde el punto de vista de partículas viables, del punto de vista microbiológico, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no?, solventes, como el caso de formol, o de repente, ¿no?, en los moles, ¿no?, cuando se hay tranquilamente, ¿no?, algunas descargas, ¿no?, el uso de algunos solventes, ¿no?, que pasa desapercibido, pero como hay una cantidad de gente, hay que no analizarlo. Otras disciplinas también interesantes que contribuyeron a la toxicología, ¿no?, son los desarrollos de la bioquímica, la fisiología, la patología, la medicina forense, hoy en día la parte inmunológica, ¿no?, y por supuesto lo que es salud pública y la epidemiología y la ecología como tal, ¿no? Entonces, la toxicidad constituye hoy en día una parte importante dentro del desarrollo de un nuevo fármaco, y también no es así, porque eso es lo más importante. Acuérdense que la primera industria a nivel internacional o a nivel mundial, ¿no?, después de la armamentista, es la industria del medicamento, que mueve muchos fondos a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso no se quiere que un medicamento sea eficaz, eficiente y seguro. Cuando habla de seguridad significa que no es tóxico. Entonces, el objetivo de los mismos, entonces, ¿qué cosa? Es evaluar el riesgo o peligro potencial que un agente químico o físico puede ocasionar sobre la salud humana, cuando es objeto de exposiciones agudas crónicas. Entonces, tenemos un dolor de cabeza, consumimos un medicamento, pero la pregunta es, ¿cuán tóxico puede ser?, ¿no? O de repente, tenemos medicamento, como el caso del fluconazol, como es un antimicótico, lo consumimos, ¿no?, durante, ¿cuánto?, 7, 8, hasta 9 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la parte hepática? Porque normalmente los antimicóticos, ¿no?, que se usan, ¿no?, para las uñas, tienen alteraciones a nivel hepática sobre citrocromoxidasa. Entonces, hay que ver qué efectos puede producir. O de repente, ¿no?, estamos en el siglo XXI y para la disfunción eréctil tenemos ¿no?, la famosa pastillita del Viagra a los varones, y que también las mujeres no impulsan a que el varón lo consuma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, no solamente no ayuda desde el punto de vista, ¿no?, de la erección,
sino también tiene ¿qué cosa? Algunos efectos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona lo consume demasiadas veces? Entonces va a deteriorar el sistema. Entonces, hay que ver no solamente la exposición o la administración de una sola vez, sino cuando se administra varias veces. Entonces, hablamos de una toxicidad aguda y podemos hablar de una toxicidad crónica, que es una cuestión importante. Y esta crónica es importante, sobre todo en los alimentos. ¿Por qué? Porque todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos. Entonces, ¿qué pasa? Un aditivo puede estar, ¿qué cosa? En nuestra dieta, ¿cuánto? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, o de repente toda nuestra vida, ¿no? Por eso es importante el conocer. Por eso un poco, ¿no? También se ha hablado bastante de los organismos modificados o las sustancias transgénicas, ¿no? Porque en este caso, como ser una molécula modificada, no lo vamos a ver en el primero, pero que ya veamos cuáles son los efectos en la primera, segunda, tercera o cuarta generación, no lo sabemos. Suficiente con el dato, por ejemplo, de la talidomida. Como ustedes saben, la talidomida recién se pudo observar los efectos en la segunda generación, ¿no? Y después se dieron cuenta que fueron las abuelas que habían consumido el medicamento. Entonces, es importante hacer los estudios, ¿no? Para poder estar seguros de que una sustancia sea inocua. ¿Qué más? También comenzamos a ver todo, como dije, la parte industrial, cosméticos, plásticos, ¿no es así? ¿No? El desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, podemos definir rápidamente, ¿no? Según Hayes en el año 75, que la toxicidad es el estudio cualitativo y cuantitativo, es decir, tratar de identificar cuáles son los compuestos, cuantificar cuánto es su cantidad, para ver esos efectos, ¿no? Deleterios que pueden ocasionar, ¿no? Estas sustancias, ya sea sintéticas, semisintéticas, o en algunos casos naturales, ¿no? Y estos efectos, evaluarlos sobre qué, sobre la estructura y función de los sistemas vivos, que puede ser en este caso, ¿no? Para ver, ¿no? Estudios del tipo de vista de seguridad y prevención, ¿no? Para evitar en este caso posibles, ¿no? Problemas de salud pública. El término cualitativo entonces se refiere al tipo de órgano diana también, o sea, no solamente la identificación de la sustancia sí, sino también identificar sobre qué órgano puede trabajar. Actúa sobre riñones, actúa, no es así, sobre hígado, actúa de repente a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel reproductor, ¿no? Puede ser que la sustancia actúe más sobre células femeninas, no sobre células masculinas, germinales. Entonces, todos esos datos son importantes desde el punto de vista cualitativo, no solamente como identificación de la molécula, sino identificar cuál es no el órgano diana o el blanco, ¿no es así? Y normalmente también la parte cuantitativa nos va a servir, ¿qué cosa? Para poder comparar los efectos tóxicos en función de dosis. Si tengo una sustancia con menor dosis el efecto tóxico, ¿qué cosa voy a poder indicar? Que es mucho más tóxico. Entonces, a menor concentración para la toxicidad, me está indicando frente a otra sustancia que es más tóxico, ¿no es así? Si necesito mayor cantidad para producir el efecto tóxico, ¿qué puedo decir? Que es menos tóxico contra la que estoy comparando. Entonces, por eso Paracelso en el siglo XVI planteó que todas las sustancias son tóxicas y ninguna sustancia es, ¿no? Todas las sustancias son tóxicas y ninguna sustancia es tóxica, ¿no? Todas las sustancias, su toxicidad va a determinar en función de la dosis. Entonces comenzó a tratar, ¿no? De evaluar. Y para eso determinó, ¿no? Así una curva dosis-respuesta. Entonces vemos, ¿no? Acá vemos dos tipos de curvas, ¿no? Una curva, ¿no? Roja y una curva azul. Entonces, ¿qué podemos ver? La curva, ¿no? La forma de la curva es una curva, ¿no? Simoidal. Si ustedes ven en la parte inferior, ven como una línea recta. Es decir, hay dosis en donde no vemos ningún efecto, o el efecto no es percibido. Luego, tranquilamente vemos, ¿qué cosa? Una dosis en la cual se levanta la dosis. Luego tenemos una parte lineal, ¿no? En la parte central, y luego vemos en la parte superior como una saturación. Entonces, hay, ¿no? En este caso, ¿no? Diferentes escalas. Ahora, una cuestión también, si comparamos estas dos gráficas, podemos ver, ¿no? En cuanto a la pendiente, ¿no? Vemos una pendiente de la curva, ¿no? Una es acentuada y otra, ¿no? Es reducida. Entonces, por ejemplo, esa acentuada, ¿qué podemos decir? Que tiene una alta toxicidad, ¿no? Porque no hay diferencia entre una dosis y otra. En cambio, en la azul es una curva, ¿no es así? O una pendiente reducida, por lo tanto hay una baja toxicidad de una dosis a otra. Entonces, eso es una cosa importante ver también, ¿no? Las curvas, ¿no? ¿Qué me están indicando? Una cosa, imaginémonos, ¿no? Ahora que azul y la curva roja son de la misma sustancia, pero estaría viendo dos efectos diferentes. En la roja, por ejemplo, estaría viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El efecto principal como que mareos, temperatura, vómito, por ejemplo, o alguna alteración pequeña. Y en la azul estaría viendo, por ejemplo, el efecto letal, mortalidad.
Entonces, como ustedes se han dado cuenta que a medida que incremento la dosis, ¿qué cosa produce? Son esos efectos secundarios o esos efectos colaterales de uso de esas sustancias y que muchos se ven en los medicamentos. Para luego, si comenzamos a incrementar la dosis, comenzarían a haber los efectos tóxicos, ¿no es así? Que sería en este caso la curva azul. Entonces, cuando hablamos del punto de vista tóxico, tenemos dos efectos tóxicos y efecto letal o efecto de mortalidad. Por eso se habla de una DT50, dosis tóxica 50 media, es decir, la cantidad de dosis que produce una alteración del punto de vista tóxico. Esa alteración puede ser celular, molecular, fisiológica, inmunológica, etcétera. Y luego hablamos la DL50, ¿no? ¿Qué cosa sería? La dosis que es capaz de producir el 50% de mortalidad de la población en estudio. Entonces, a medida que incrementamos la dosis, ya en una toxicidad crónica vamos a ver, ¿no?, que somos más propensos para la parte no letal. Sin embargo, también hay que ver, ¿no?, que hay diferentes formas, ¿no?, de configurar estas curvas dosis-respuesta, ¿no?, como vamos a ver, no solamente el punto tóxico y farmacológico. Es así entonces que en esta gráfica, como ustedes pueden ver en este slide, podemos ver, ¿no?, cómo, ¿no?, se desarrolla un nuevo fármaco. Vamos a tomarlo como premisa. Porque acuérdense que los fármacos tienen que ser, ¿no?, altamente evaluados en cuanto a su seguridad, ¿no es así? Porque puede ser, ¿no?, el efecto agudo, puede ser crónico, porque puede ser que el medicamento se utilice por una sola vez, o el medicamento también puede ser utilizado en este caso, ¿no?, un día, ¿no? Puede ser 4 días, puede ser una semana, 2 semanas, o de repente tiene que tomar todos los días durante su vida, ¿no? Entonces, eso hay que no analizarlo. Entonces, se genera un nuevo fármaco, como ustedes ven en la parte inferior en rojo, y luego, ¿qué cosa? Yo tengo que hablar 3 cosas. Primero, características físico-químicas de la molécula, luego propiedades farmacológicas de la molécula, y por supuesto, ver, ¿no?, de estudios de toxicidad. Entonces, acá es importante, ¿no?, hacernos la evaluación. Entonces, yo tengo que tener, ¿no?, ese compuesto, tengo que tener esa estructura, cómo es, ¿no?, del punto de vista químico, cómo son sus propiedades farmacológicas, en este caso sus propiedades terapéuticas. Y en tercer lugar, que es importante, que son los estudios de toxicidad, con lo cual me va a indicar qué cosa, la parte, no es así, de la seguridad. En el siguiente nivel, ya cuando tengo esos datos, comienzo a ver todo lo que es aplicación terapéutica, o sea, cómo lo aplico, ¿no? Va a ser en este caso para qué tipo de pacientes. Puede ser, hablamos de un antihipertensivo, un antiinflamatorio, puede ser un analgésico, ¿no? Pero nuevamente, al costadito, como ustedes ven, está la parte tóxica. Luego tengo una galénica inicial. ¿Qué es la galénica inicial? La formulación. La voy a poner en una tableta, la voy a poner en un elixir, la voy a poner en un jarabe, va a ser un supositorio, va a ser una cápsula de liberación inmediata, prolongada, etcétera. Pero luego, ¿qué cosa? Vemos en celeste al costado, de todas maneras, tengo que ser la parte tóxica, ¿no es así? Viendo los excipientes, porque los excipientes no deben ser, ¿qué cosa? Tóxicos, deben ser inocuos, pero hay que evaluarlos. Luego tengo, ¿qué cosa? Una vez que he hecho ese desarrollo, tengo el producto ya inicial, ese formulado que puede entrar ya al mercado. Luego tengo que hacer un diseño de un programa farmacológico clínico, que son los estudios clínicos propiamente dicho. Luego tengo el diseño del programa clínico y nuevamente veo la parte tóxica. Pero ya la parte tóxica acá no solamente la molécula, sino sobre el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Puedo ver tranquilamente toma de muestra de sangre para ver transaminasa, fosfatasa, alteración de glucosa, alteración, ¿no?, de carbohidratos, etc. Todo lo que conoceríamos como alteraciones en bioquímica clínica, ¿no es así? Luego tengo tranquilamente, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, del producto, ¿no es así?, en sí ya, y nuevamente son los estudios de toxicidad. Tengo el producto final ya a gran escala, conjuntamente, ¿no es así?, con todo, ¿no?, los estudios correspondientes, lo que es la farmacología clínica mucho más avanzado, y tranquilamente, ¿no?, toda la parte clínica, ¿no?, y nuevamente la parte tóxica sigue avanzando. Entonces, como podemos ver, ¿no?, desde el inicio, todos los estudios de toxicidad han comenzado a avanzar. Si bien es cierto, inicialmente he evaluado en animales de experimentación con respecto a las características de la molécula, pero también ya cuando tenemos desde el punto de vista clínico veo los efectos de las sustancias sobre el ser humano. Entonces, tomando muestras, viendo alteraciones. Por eso cuando vemos un medicamento, ¿no?, y tenemos en la receta, ¿no?, perdón, en el inserto, ¿no?, todo medicamento tiene un inserto, ¿no? Entonces vemos ahí, dice, reacciones adversas, ¿no?, o de repente no consumir, o de repente dice, puede producir tales efectos, ¿no? Entonces, ¿son qué cosa? Esos son efectos, ¿qué cosa? Encontrados, ¿no?, cuando se hicieron este tipo, ¿no?, de estudios. ¿Qué más podemos tener? Entonces, los estudios toxicológicos, entonces, vamos a ver rápidamente, han sido importantes en el tiempo.
¿no? En el año 1929 en Alemania, ¿no? Estudios de cáncer, ¿no? Producidos por labial por pintura industrial, ¿no es así? En este caso presencia de radio. En el Valle Museo en Bélgica en los 30, ¿no? El problema de monóxido de carbono, ¿no? Pues, produciendo insuficiencia cardíaca y no solamente problemas en humanos, sino también en especies animales. En Donora Pen en el año 48 también problemas con monóxido de carbono, ¿no? Más de 20 personas muertas, ¿no? En el año 51 en Francia, psicosis, ¿no? Por el cornosol de centeno, ¿no? Que en este caso es un hongo que contamina el trigo, ¿no? Entonces, esta harina contaminada, imagínense, pan contaminado con cornosol, entonces producir tranquilamente una alteración psicótica, ¿no? A todos los consumidores de pan, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Londres, en el año 52 y 56, problema de atmósfera contaminada con smog, más de 3.000 muertos. El gran problema de Japón en Minamata, en los 56 y en el 60, el siglo pasado, ¿no? Con los peces contaminados con metilmercurio, ¿no? Que afectaron, ¿no? A más de 1.000 personas y murieron, ¿no? Más de 400. Entonces, vemos que sí han habido, ¿no? Problemas desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Tanto es así, ¿no? Que podemos ver también, ¿no? Aceite contaminado, ¿no? Produciendo parálisis molecular, perdón, parálisis muscular en Marruecos en el año 59, ¿no? La famosa, en la década del 60 en Alemania, ¿no? Con la embriopatía por talidomida, ¿no? En los años 70 en Estados Unidos, cáncer por aditivo alimentario, ¿no? Fueron los primeros reportes. Si hablamos del 70, estamos hablando más o menos hace 47 años, ¿no es así? Entonces, si hablamos de hace 47 años, vemos que tranquilamente seguimos muchas veces con esa misma realidad. Ustedes saben que en nuestro país, en el Perú, se ha incrementado el cáncer por problemas gástricos y problemas intestinales, ¿no? Y mucho de eso está relacionado a la parte alimentaria, ¿no? Entonces hay que analizarlo, ¿no? En España, en los años 80, aceite de colza contaminado por las anilinas, ¿no? Se afectaron más de 20.000 personas y muertas más de 300 personas. Las anilinas son compuestos altamente tóxicos, ¿no? Algunas anilinas son utilizadas desde el punto de vista textil, ¿no? Pero ¿qué hacemos tranquilamente con esas anilinas? Pueden ser ricos utilizadas desde el punto de vista, ¿no? De colorantes para alimentos, ¿no? Imagínense, ¿no? Si tenemos un labial, como yo digo, ¿no? Los labiales para las damas que me están escuchando, ¿no? Normalmente el costo no va de cuánto, 30, 40, 50, 60 soles, un buen labial, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te venden un labial 2 por un sol, ¿no? ¿No? O 2 por un sol 50, ¿no? Entonces la pregunta, ¿no? Y son colores, ¿no? Muy intensos, ¿no? Entonces hay ahí un problema que hay que analizar, ¿no? Los componentes, ¿no? En el año 83, el shock anafiláctico por Somepirac, ¿no? En el año, no, 82, en Bhopal, en la India, por ácido cianhídrico, ¿no? Desde el punto de vista industrial. Acá también hemos tenido problemas, ¿no? En los últimos, por derrame de agroquímicos, ¿no? En diferentes plantas. O de repente, ¿no? El incendio, ¿no? Que se produjo en último, ¿no? Que tenemos en Nicolini, ¿no? En las galerías Nicolini, ¿no es así? Acá en la avenida, ¿no? Comienzo de la avenida Argentina, ¿no? Entonces hemos visto que personas murieron en este caso por contaminación con dióxido de monóxido de carbono, ¿no? No solamente fue el, sino fueron los gases tóxicos también. Entonces, ahí vemos un gran problema también del punto de vista, ¿no? ¿No? De este tipo, ¿no? De ocurrencias. En Rusia, por supuesto, el problema de Chernobyl, ¿no? Problema de radioactividad, ¿no? Que también fue otro problema a nivel mundial. En el Perú, tenemos intoxicación por metanol, ¿no? Porque tranquilamente en nuestra serranía, ¿no? Se consume bastante, ¿no es así? Alcohol de caña, ¿no? Y algunos otros derivados. Entonces, el cañazo, por ejemplo, pero ese producto de destilación no solamente tiene etanol, sino tiene derivados de metanol. Entonces, hay muy propenso, ¿no es así?, este tipo de intoxicación. No solamente en el Perú, también se han visto casos en Centroamérica. Intoxicación por alimentos, por ejemplo, en el caso del huevo, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? De salmonela, por ejemplo, ¿no? Muerte por intoxicación de insecticida, fue un problema en Cusco, ¿no? Donde, ¿no? En una comunidad, ¿no es así? En ese sistema de vaso de leche, ¿no? Vieron una botella, ¿no? Transparente, ¿no? Con un líquido blanco. Ah, es leche sobrante, ¿no? Y realmente era, ¿qué cosa? Era un agroquímico diluido, ¿no? Porque cuando se diluye algunos agroquímicos con agua, forma de cosa, una emulsión, ¿no? Veo blanquecina, ¿no? La metieron y hubo una intoxicación masiva, ¿no? Derrame de petróleo, por ejemplo, ¿no? En la costa y ríos, ¿no? De la selva, el gran problema de derrame, ¿no? A nivel de la selva amazónica, ¿no? Es decir, ¿no? Con esto del problema, ¿no? Del oleoducto peruano, es un problema. El derrame de mercurio que tuvimos en Cajamarca, ¿no es así? Que si bien es cierto, fue un problema, pero ahorita no tenemos más información, solamente fue un derrame, pero si comenzamos a buscar, vemos, ¿no? Que hay problemas para una comunidad. Esto fue, no es así, el derrame entre las 11 de la mañana
12, cuando pasaba un camión cisterna lleno de mercurio, y tranquilamente se rompió la válvula y derramó pasando por todo el pueblo, ¿no? Se dice, ¿no es así?, que la gente comenzó a recolectarlo porque pensaba que era oro blanco, ¿no? Y a esa hora, ¿no?, 12 del día ya, ¿no?, en la parte serranía, ¿no?, el sol, normalmente el mercurio se volatiliza, entonces el grado de contaminación fue alto. Presencia de metales pesados en los ríos de la Amazonía, ¿no?, el problema de los relaves, ¿no? No solamente en la Amazonía, sino también tenemos, ¿no?, muy cerca, ¿no?, así en toda la parte del Cerro de Pasco, ¿no?, problemas, ¿no?, con plomo, ¿no es así?, cadmio, ¿no es así?, y algunos otros metales pesados. La contaminación atmosférica, ¿no?, en Chimbote, ¿no?, por la gran industrialización. Estos son algunos ejemplos y que podemos ver algunos otros más en el Perú, ¿no? Entonces nosotros como país no escapamos a nuestra realidad. Lo que pasa es que a veces no somos informados como tal, ¿no? ¿Qué más? Entonces, tragedias humanas también por estudios inadecuados. O sea, ¿qué significa esto? Que se hicieron estudios inadecuados en los laboratorios. Imaginemos que me mandan una muestra para analizar del punto de vista tóxico que hacemos en la universidad y de repente nos equivocamos los datos, ¿no? O de repente hicimos mal el protocolo, ¿no? O de repente, no es así, pasó algo, ¿no? Y la molécula no era estable, era inestable, pero realmente, ¿no? Eso fue tranquilamente hecho por un mal estudio. O de repente, ¿no?, como vamos a ver, ¿no?, por ejemplo, el cloranfenicol, ¿no?, el problema del síndrome gris, ¿no? Por lo tanto, el cloranfenicol, ¿no?, o problemas, ¿no?, a nivel de médula espinal. Entonces, el cloranfenicol es un antibiótico, ¿no?, que no se le da, no es así, sobre todo, ¿no?, a mujeres gestantes, ¿no?, por un problema, ¿no? Emetina, ¿no? En este caso no es algo que induce el vómito, pero que también puede tener efectos cardiotóxicos, ¿no? La menadiona, ¿no? Problemas de hemólisis, ¿no? Inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Puede haber interacciones con la tiramina, ¿no? El cloruro de potasio, ¿no?, que pueden producir úlceras duodenales, ¿no? La talidomida, con el gran problema de la focomegalia, ¿no? El elixir de sulfonilamida, ¿no?, problemas de nefrotoxicidad. Y el gocipol, que es un aceite del algodón, puede tranquilamente producir daño testicular. Entonces, muchas de estas sustancias fueron estudiadas desde el punto de vista toxicológico con animales de laboratorio, ¿no? Se reportaron, ¿no es así?, ¿no? Y a la larga, luego cuando subió o fue utilizado a nivel humano, tranquilamente produjo, ¿no?, este tipo, ¿no?, de problemas. Por eso, ¿no?, los estudios toxicológicos hoy en día son mucho más exhaustivos que antes. ¿Qué entendemos rápidamente por toxicología? Entonces, ciencia que se dedica al estudio de los desfavorables ocasionados por medicamentos, sustancias químicas o materiales sobre los sistemas biológicos. Dicho de otra manera, ciencia que se dedica al estudio de cualquier sustancia química que induzca una anormalidad bioquímica, funcional o morfológica. ¿Qué más? También hay un punto importante que es la parte experimental, ¿no? Mucho hoy en día se estudia la parte experimental para evaluar, ¿no?, cuán tóxico es una droga. Por ejemplo, en la universidad a veces nos mandan muestras del punto de vista, ¿no?, de productos alimentarios, o de repente, ¿no?, nuevos extractos de posible uso no terapéutico, ¿no?, como potenciales, ¿no?, fitomedicamentos, etc. Entonces, el principio básico de la evaluación toxicológica experimental con animales, o ya sea con modelos in vitro, es el que detectar la lesión o daño antes de poner la sustancia química en contacto con el hombre y el medio. Reconocer, descubrir y, lo que es más importante, prevenir, alertando de los peligros que para el hombre y su medio pueden generar. Entonces, la idea de hacer todos estos estudios está, ¿no?, basado, supeditado en que son estudios para tratar de prevenir los posibles efectos que puedan producir la sustancia. Yo puedo poner una sustancia, por ejemplo, antimicótica, ¿no?, de una planta, ¿no?, pero de repente me doy cuenta en los animales aplicados, ¿no es así?, para ver toxicidad dérmica, por ejemplo, que puede producir, ¿qué cosa?, ¿no? Puede producir, ¿no?, prurito, o de repente enrojecimiento, ¿no?, edema, ¿no?, en la piel. Entonces vemos que si es cierto tiene efecto tóxico sobre los hongos, es un antimicótico natural, pero también, ¿qué cosa?, produce efectos sobre la piel, ¿no? Tiene algunos otros compuestos que pueden dañar. Entonces eso es lo que no tenemos que evaluar. Uso de nuevas moléculas o de nuevas formulaciones de sustancias químicas, para eso me sirven estos estudios. Y, ojo, y una cosa importante, no es para demostrar que una sustancia química carece de toxicidad, eso no es la idea. La idea principalmente es tratar de ver, ¿no?, cuál es su seguridad, ¿no?, qué cosas debo de prevenir, cuáles son los posibles mecanismos de acción, ¿no? ¿Qué pasaría, no es así, si esa sustancia se consume ya no una sola vez, se consume por 30 días, 40 días, 60 días o durante toda la vida, ¿no?, del individuo? Entonces, más o menos, el panorama son 8 millones de productos químicos
100.000 son de uso común, farmacéuticos, plaguicidas, 1.000 nuevos productos entran cada vez al mercado, y más o menos hay entre 300 y 400 millones de toneladas de desechos peligrosos por año. Cuando hablamos de desechos, son desechos químicos, ¿no? Biológicos, etcétera, ¿no? Pero aquí hay una cuestión, ¿no? Como uno dirá, ¿no? 1.000 nuevos productos, lógico. Por ejemplo, si fuéramos una industria agroquímica, ¿no? De productos agroquímicos, entonces yo puedo producir, caramba, veo que la competencia me está sacando cipermetrina al 1.5%, entonces yo genero una cipermetrina, ¿qué cosa? 1.65%. Entonces ya generé, ¿qué cosa? Un producto químico nuevo. No estamos hablando de nuevas sustancias o nuevas moléculas activas, sino estoy hablando de productos químicos, mezclas nuevas. Entonces, uno puede ir hoy en día al supermercado y ver, no es así, ahora le han puesto una línea de desinfectantes, ¿no? Y hay desinfectantes de todo. Por ejemplo, en el caso de Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? Generan, ¿qué cosa? Su propia marca, ¿no? ¿No? Hay, por ejemplo, yogur Bell, ¿no? Hay latas de atún Bell, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy generando nuevos productos, ¿no? Entonces, igual, desde el punto de vista, ¿no? Para sustancias tóxicas se genera, ¿no? ¿Qué cosa? Nuevos productos, ¿no? Dice más o menos es 1.000 por año. Panorama actual más o menos son 100.000 las sustancias activas primarias, 4.000 relativamente bien investigados, 2.000 con sospecha de cáncer. Por ejemplo, ya pasó, ¿no? A la clase número 1, ¿no? En el caso del formol, ¿no? Porque es una sustancia cancerígena. Hay algunos que están confirmados, ¿no? Con carcinoma en humanos. Se han hecho evaluaciones teratogénicas y fetotóxicas, ¿no? Así con animales de laboratorio. Hay evaluaciones animal de animales y hay algunos con humanos, pero los humanos principalmente se han hecho en función de los accidentes. Entonces hay algunos accidentes en humanos que nos han ayudado para poder reportar y tener la información correspondiente. Y también hay accidentes, ¿no? Que de una manera u otra pueden estar relacionados con algún tipo, ¿no? De sustancias. Entonces, la toxicología se nutre de la farmacología, de la fisiología, de la salud pública, del punto de vista inmunológico, de la patología y la química. Tiene tres contextos básicos. Del punto de vista ambiental, tiene que ver con la polución, el problema de los residuos químicos, la parte de higiene industrial, del punto de vista económico, el desarrollo de medicamentos, los aditivos alimentarios, justamente que habíamos visto al inicio, ¿no? de esta presentación, vemos todo el problema de las pesticidas, insecticidas, ¿y por qué el punto de vista económico? Porque tranquilamente las plagas, tranquilamente pueden devorar una plantación completa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico son importantes. Y la parte forense, el punto de vista diagnóstico, el punto de vista terapéutico y del punto de vista médico legal, juega un rol importante también del punto de vista toxicológico. Entonces, hasta acá nos quedamos y luego seguimos avanzando. Nos quedamos hasta acá.